Bien, a ver, Bitcoin, vamos a ir analizándolo. Igualmente ya lo que dijimos anoche y lo que vamos a decir ahora es más o menos similar. La única diferencia es que pasaron un par de velitas, pero más que nada lo recuerdo para que se tenga en cuenta. Y después lo que vamos a hacer es evidentemente buscar alguna cuestión de, de alguna señal, alguna entrada, algún posible trade, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, que pueda abrir el mercado americano y podemos tener igualmente algún movimiento, pero más que nada para ver eso. Bien, ¿qué vamos a estar viendo en este momento? Como les digo, vamos a chequear Bitcoin en gráficos de 4 horas. La verdad que se ve bastante bien, ¿sí? Se ve bastante bien el retroceso. Es bastante sano, está haciendo las cosas bien Bitcoin. Y por ahora, ¿sí? Por ahora lo que está pasando es simplemente eso, ¿sí? No tenemos nada más de qué preocuparnos. ¿Dónde va a parar este retroceso? Puede ser que ya haya parado, ¿sí? Puede ser que ya haya parado, como puede ser que no. Tenemos que tener en cuenta que rompió levemente, muy levemente, lo que es la media móvil de 55 y actualmente está queriendo recuperar y parece que no tiene mucha fuerza, ¿sí? Todavía para querer recuperar. Pero esto no va a tardar mucho, teniendo en cuenta el patrón que tenemos, etcétera, etcétera. Vamos a tener seguramente como mínimo un rebote, ¿sí? Como mínimo. Si llega a haber una caída más importante en gráficos diarios, ¿sí? Que puede ser que se dé, ¿sí? Puede ser que se dé. Yo creo igualmente que lo que va a pasar es algo similar a, digamos, a lo que pasó en gráficos de 4 horas anteriormente, ¿sí? Algo similar a esto, como les comentaba, este tipo de movimientos en el squeeze, los cuales básicamente van a hacer que el precio suba y baje, ¿no? Evidentemente de manera sana como lo debe hacer, pero en gráficos diarios, que venía subiendo de una manera prácticamente en línea recta, ¿sí? Sin ningún tipo de descanso, y que ahora lo que está teniendo es un descanso y vamos a ver que el movimiento se dé de esa forma, al igual que en gráficos diarios, ¿sí? Esto básicamente que tenemos acá, ¿ven? Fíjense que tenemos un patrón muy similar al que teníamos en este momento. Es que literalmente es igual prácticamente. Entonces, yo creo que a partir de ahora en Bitcoin vamos a tener sus subidas y retrocesos, ¿sí? Pero va a seguir en lo que viene siendo tendencia alcista por lo menos un ratito más. Creo, vamos a ver qué es lo que pasa. En principio debería pasar eso, ¿sí? En principio. Y eso, bueno, obviamente consolidaría lo que es el cambio de tendencia, ¿no? Así que por ahora lo que tenemos es este retroceso, a menos que caiga de manera muy brusca o lo que sea. Por ahora el cambio de tendencia está por suceder, ¿sí? Todavía no sucedió, no está confirmado, porque justamente este movimiento que estamos teniendo acá es el cual lo va a confirmar, cuando básicamente aguante la zona de precio y no caiga, ¿sí? Muy importante. Pero si eso pasa, ¿sí? Lo que va a pasar es que vamos a tener seguramente una subida con sus altos y bajos, ¿sí? En lo que viene siendo BTC, con sus lateralizaciones, con sus caídas, ¿sí? Con lo que venga a pasar en los próximos días, semanas, ¿no? Pero por ahora lo que tenemos es eso. En gráficos de 4 horas las cosas, como les digo, se ven bien. Estamos casi que llegando al final de lo que viene siendo el recorrido, ¿sí? de lo que es Bitcoin. Estamos llegando casi al final. Me refiero más que nada, y hay que tener en cuenta esto, que es con respecto a el movimiento bajista que estamos teniendo. Vamos a ver si eso es así, vamos a ver si ya es el final, pero se ve bastante bien, ¿sí? Tenemos ya un patrón casi completo, una DX que se está empezando a aplanar, un squeeze que un poquito más de lo mismo, ¿sí? Y como mínimo, como les digo, lo que vamos a tener es, en el peor de los casos, una lateralización para seguir cayendo, lo cual no creo que pase, o si no, un rebote o una continuación de tendencia, ¿sí? Pero lo que descartamos, ¿sí? Es que dentro de las próximas horas, todavía no, pero podemos descartar dentro de las próximas horas si este patrón se completa, ¿sí? Se completa el patrón de que el squeeze se gire y que la de X también. Vamos a poder descartar que el precio siga cayendo por lo menos a corto plazo, por lo menos en las próximas 24 o 48 horas, ¿sí? Eso es lo que vamos a poder descartar. Todavía no se puede descartar, pero va en camino de, ¿sí? Va en camino de, y no está nada mal lo que estamos viendo. Así que bien, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en Bitcoin. Ahora vamos a chequear un poquito lo que es el mercado americano,
¿sí? Vamos a chequear un poquito esto. Quiero que veamos básicamente qué es lo que tenemos en gráficos de 4 horas y todo eso en el mercado americano, que es importante tener en cuenta. Y es la cuestión, ¿sí?, de que en el mercado americano todavía, ¿sí?, todavía le puede quedar un poco de caída, ¿sí?, tranquilamente, no sería nada negativo, y por eso puede ser que Bitcoin caiga un poquito más. Tenemos que tener en cuenta eso, porque últimamente los mercados se mueven bastante similares, ¿sí? No es que uno tenga que ver con el otro, pero bueno, la verdad es que es la realidad. Como también puede ser que continúe subiendo a partir de donde está, ¿eh? Ojo, también tenemos esa posibilidad y esa probabilidad. Así que bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Que le puede quedar, no sé, un 2%, 1,5% de caída del mercado americano para continuar subiendo. Después de haber subido ininterrumpidamente, disculpen, durante unos 10 días, ¿sí? Un 11-12% en el Standard Poor's. Casi un 20% en el QQQ, en el Nasdaq, que sí tuvo un poquito de interrupción, pero casi un 15%, un 12, un 13%. En el Dow también tuvo una subida bastante importante en los últimos días, de un 15%, así que bueno, es normal, sí, es normal que tengamos una corrección, tengamos en cuenta eso. Bueno, en Bitcoin ni hablar, en Bitcoin subió creo que un 20% también, o un poco más incluso en los últimos 10 días. Casi un 30% en los últimos días. Así que lo que va a pasar, lo que está pasando ahora de que corrija, es completamente normal, ¿sí? Es completamente normal y está bien, es sano. Así que no hay de qué preocuparnos. Tenemos que aprovecharlo para comprar un poco más. Ya sabemos que hay un montón de zonas de compra a las cuales pasamos. Algunas están actualmente en zona de compra, otras están un poquito más abajo, otras un poquito más arriba, ¿sí? Pero más o menos es para que se tenga en cuenta un precio. Si lo pueden comprar más abajo, genial, ¿no? Evidentemente. Pero más o menos para saber que todos estamos dentro de ese rango o más abajo, ¿sí? Eso es lo importante tener en cuenta. Así que, bueno, lo que es cuestión de el movimiento de Bitcoin viene muy bien por ahora. Simplemente lo único que tenemos que hacer es tener un poquito de paciencia, dejar que ese movimiento termine de completarse y que bueno, ya comencemos nuevamente con el movimiento alcista. De nuevo, venimos hace 15 días que no para de subir, es normal y está bien, ¿sí?, que tengamos algún pequeño retroceso, porque es sano y es correcto, ¿sí? Es lo que tiene que pasar, básicamente. Así que no tenemos de qué asustarnos, simplemente tenemos que ser inteligentes y aprovechar esos momentos para comprar un poco más. Ahora, bien, si tienen alguna consulta con respecto a esto me dicen, si los comento, y si no ya pasamos directamente a lo que es buscar algunas operaciones y todo eso. Bien, si no hay consultas vamos a ver si podemos operar en algún activo. La operación va a ser en temporalidades David, cortitas. Sí, Maxi, decime. buen día. ¿Cómo va todo bien? Habían preguntado por Solana. Ah, ok, no lo había visto. Dale, vamos a chequear Solana, a ver qué onda. Bien, que viene subiendo. Yo creo que Solana, si no me equivoco... A ver, déjenme chequear. Bueno, a ver, lo que está pasando en Solana es simplemente una continuación o algo muy similar, ¿sí?, al patrón que tenía Bitcoin antes de la caída. Por lo tanto, lo que me invita a pensar a mí es que en algún momento Solana evidentemente va a retroceder. ¿Puede pasar que se vaya a la luna a partir de lo que está ahora? Sí, puede pasar, pero la verdad es que eso no lo podemos ver en el análisis, ¿no? Evidentemente. En el gráfico semanal se ve muy bien, tiene un patrón excelente, sí, excelente. Y creo que está debiendo un pequeño retroceso, por lo menos en gráficos diarios, ¿sí? Apenas, un pequeño como el que está teniendo Bitcoin, un retroceso de un 5, un 10% como mucho, y para arriba nuevamente, ¿sí? Pero está muy bueno el patrón que tiene. Yo creo que para buscar entrada tenemos que esperar ese retroceso. Recuerdo que hace un par de días, más o menos cuando estaba en 110, más o menos habíamos comentado que podía llegar a 125 aproximadamente. Y bueno, llegó, evidentemente lo superó apenas ahora por nada, un 2 o 3 dólares. Y por lo visto sigue queriendo subir,
¿sí? Sigue queriendo subir. Y si Bitcoin retoma el movimiento alcista, seguramente sube un poco más. Pero no es momento para buscar una entrada, ¿sí? No es momento. Si ya están dentro, bueno, simplemente stop loss en precio de entrada y dejar que corra, ¿no? Pero si no, no es el mejor momento para buscar una entrada. Tengan en cuenta eso, nada más. Bien. ¿Qué más comentarles? Bueno, nada, vamos a buscar directamente ya las operaciones. ¿Sí? Eso es lo que se ve en Solana. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta eso. Bien, vamos a ver en 15 minutos, a ver qué podemos buscar, operar. Tenemos varias opciones creo que para poder buscar un long. La cuestión es qué pase con el mercado americano. Si va a arrastrar el precio o no. Yo creo que vamos a entrar en una operación. Ya estamos en Bitcoin, ¿sí? Para los que no están, bueno, que sepan que anoche entramos en BTC. ¿Sí? En más o menos, yo entré en 44.700, algo así. Y bueno, viene bien la operación, ¿sí? Viene bien. Tengo mi stop loss en precio de entrada, no me ha sacado hasta ahora. Y debo venir más o menos un 6% de arriba, apalancado por 5. Más o menos para que se hagan una unidad, si ustedes entraron, deberían venir más o menos así. Así que bien. Posibles operaciones, como les digo, tenemos algunas opciones para poder entrar en el long, por lo que estoy viendo. Para short no hay, por ahora. Vamos a ir checando igualmente más abajo. Fíjese, ahí podría ser una opción, pero vamos a hacer algo, aunque parezca raro, ¿no? Seguramente tenemos monedas más abajo. Déjenme ver según la volatilidad que hayan tenido, el cambio. Debemos tener monedas con algunas con patrón para entrar en short y otras con patrón para entrar en long. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, esta GMT podría ser un long también. Lo que vamos a hacer es buscar dos patrones buenos, uno para short y uno para long, y vamos a entrar probablemente en ambos, ¿sí? Probablemente en ambos. ¿Por qué es esto? Porque tenemos muchos patrones para long, pero hay posibilidad de que el mercado americano arrastre ese long, ¿sí? Y termine saliendo por esto. Pero también tenemos varios patrones para entrar en short. Por ejemplo, tenemos acá varias monedas las cuales nos podrían estar dando una entrada en short. Entonces, lo que hacemos con eso es, vamos a cubrir esa posibilidad buscando patrones que incluso se pueden dar los dos bien, ¿sí? En ese caso, puede darse el short correctamente y se puede dar en long tranquilamente también. ¿Por qué? Porque los patrones que vamos a buscar van a ser monedas que estén sobrecompradas, ¿sí? En este momento, o sea, que tengan un tremendo mechazo alcista y que estén básicamente sobrecompradas, y por eso entramos en short buscando un retroceso, y otras, ¿sí? En las cuales vamos a buscar un long porque van a ser monedas que tienen como muchas un buen patrón en 15 minutos, ¿sí? Estamos hablando, para entrar en short, ¿no? Así que bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo. Cuestión, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a entrar ya o todavía no? Estoy viendo a ver en cuáles tenemos posibilidad de entrada y en cuáles no. Por ejemplo, hay un par que están sobrecompradas, pero todavía no tienen entrada, no me terminan de convencer para entrar, porque pueden seguir subiendo. En cambio, sí que tenemos un par de entradas ya para lo que es el long. En algunas monedas acá más abajo, déjenme chequear alguna que tenga un patrón interesante y que tenga un buen riesgo-beneficio, ¿no? Evidentemente. Y vamos a entrar en esa. Por lo pronto vamos a entrar en esa, ¿sí? Después vamos a estar entrando seguramente en alguna operación en short. Déjenme chequear, a ver. Todas vienen con un patrón muy similar. Hay algunas que todavía no han despegado, por así decirlo. Entonces vamos a buscar esas. Por ejemplo, SFP podría ser una opción. Sí, podría ser una opción. Como también podríamos tener opciones en otras monedas. Pero déjenme chequear cuál. Y vamos a entrar. Sushi, por ejemplo, me gusta. Sushi me gusta. Vamos a chequear el riesgo-beneficio de Sushi, ¿sí? Es 1 a 1. Vamos a ver si podemos buscar una que sea, aunque sea 1,51.
1 a 1 me refiero a que tenemos un 2% de ganancia y un 2% de pérdida en el caso de un posible stop loss, ¿no? Entonces vamos a intentar buscar alguna que tenga un beneficio un poquito mayor. Wave se está cayendo por lo que veo. A ver, Bell por ejemplo. CLR, ven, también podría ser una opción. Bake que viene subiendo mucho estos días. El tema acá es el apalancamiento que tendríamos que usar, ¿no? Para Bake tendría que ser bastante bajito, pero en 30 minutos se ve muy bien para un long, ¿no? Apoyándose a la media de 55. Yo creo que la única cuestión acá es el apalancamiento que vamos a tener que usar, que va a ser prácticamente nulo o por 1 como máximo. Es que el stop queda un poco largo, pero también el beneficio, fíjense, si entramos acá y se da bien el long, podríamos tener casi un 10% de beneficio. Por lo tanto, esto podría ser hasta una entrada sin apalancamiento prácticamente, y podría ser una buena entrada. Y lo mismo creo que pasa con CLR. La única diferencia es que CLR todavía no tiene un patrón de entrada en 30 minutos y podríamos esperar, ¿sí?, a ese patrón. Por ahora lo que vamos a hacer es buscar una posibilidad de entrada en lo que viene siendo, bueno, ahí BTC viene bien, buscar una posibilidad de entrada en lo que viene siendo Bake, ¿sí?, que es la que por lo menos personalmente más me convenció, y vamos a estar chequeando, ¿sí?, esa posibilidad. Vamos a esperar, nada, para mandar la señal vamos a esperar unos 7-8 minutos a que abra el mercado americano y ver a ver qué es lo que pasa, a ver cómo abre y hacia dónde decide moverse, ¿sí? Por lo pronto vemos que va a abrir con un pequeño gap alcista, o sea, fíjense que va a estar más arriba, la preapertura está más arriba del cierre anterior. Pero para mí esto es básicamente un recupero levemente para continuar cayendo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Vamos a recuperar probablemente para caer un poquito más, ir a buscar la media 200 y la de 55 que se van a cruzar seguramente, y ahí sí, nos vamos a continuar para arriba. Así que bueno, es importante tener en cuenta eso. Por eso todavía no vamos a mandar la señal, porque vamos a ver cómo reacciona el mercado. Pero una posible entrada podría ser esa de Bake, ¿sí? Está bastante buena. Fíjense, Uni también me gusta el patrón que tiene, ¿sí? Lo único negativo es el stop, eso que queda largo, ¿no? Pero la verdad que el patrón que tiene es muy bueno, ¿sí? Sobre la media, para seguir subiendo, está muy bien. Lo mismo, por ejemplo, una entrada en Luna en 98 ha sido muy buena. Así que bueno, vamos a estar chequeando eso, ¿sí? Básicamente. Vamos a estar chequeando Bake para una posible entrada. Vamos a estar chequeando fíjense audio. Vamos a ver con un FIBO dónde estamos parados también. No, pero ven este tipo de operaciones que podrían ser buenas. El stop nos queda un poco lejos. Entonces, por riesgo-beneficio, no entramos. Únicamente por eso, ¿sí? Fíjense, CIS en spot como tal también, bueno, igualmente ya está la entrada en la parte de lo que viene siendo señales, ¿no? Pero también ese punto de entrada para mí fue muy bueno, muy interesante. ETC también estaría dando un patrón interesante para buscar entradas en gráficos de 4 horas. Hay que tener en cuenta esto, que vamos a tener que acostumbrarnos, ¿sí? Por lo menos por estos días, a tradear con un apalancamiento por 1 o por 2, nada más que eso, por una cuestión de volatilidad que está teniendo el mercado, ¿no? Y que los stops nos quedan un poquito largos en esa situación. Entonces bueno, nada más que por eso, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar un poquito más y vemos qué onda. Coméntenme, ¿tienen alguna duda, alguna moneda que quieren que analicemos? Mientras tanto, algo que me quieran comentar. Fíjense, GMT también me gusta bastante, la verdad. Pero puede caer un poco más. ¿Alguna consulta, gente?
Ay, Kiara creo que está queriendo hablar, pero no te escucho, Kiara. No se te escucha. Gaby, yo te... Ahí está, ahí está, está. Bien. Sí, no se escucha, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No se escucha, ¿no? Ahora se escucha bien, ahora se escucha. ¿Me escuchas bien, Gaby? Sí, sí, sí. ¿Me escuchabas vos a mí? Sí, te escucho. GMT, ¿cómo la ves? Bien, eso es lo que estaba comentando recién, ¿sí? GMT en 15 minutos, por ejemplo, podría estar dando entrada, ¿sí? Pero en 30 minutos podría caer un poco más, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta eso. En gráficos de una hora tampoco me gusta mucho, entonces, a ver, podría caer más, básicamente, GMT, ¿sí? Por lo menos el patrón que tiene. ¿Qué pasa? Que como viene con bastante FOMO o bastante fuerza alcista, esa caída podría nunca llegar básicamente y darse una subida ya directamente, ¿no? Pero si por ejemplo nosotros trazamos un FIBO en GMT, disculpen, lo puse al revés, trazamos un FIBO en GMT desde acá hasta acá, ¿no? Que es el movimiento, vemos que se está apoyando en el 0.5, que podría ser una buena entrada la que tenemos ahora, ¿no? Evidentemente. Podría ser una buena entrada en GMT. Pero tenemos que tener en cuenta que en 30 minutos, por ejemplo, todavía les queda caída y podría venir a buscar tranquilamente la media de 55. Eso es lo único que no me termina de convencer, nada más. Así que bien, eso sería lo que veo en GMT, ¿sí? Claro, claro. Está bien. Así que bien. Sí. Vamos a esperar un poquito y vemos a ver si entramos o no. Por ejemplo, esta SKL, ¿sí? SKL también tiene un patrón interesante para buscar un movimiento alcista, ¿sí? Bajo mi punto de vista. Tiene incluso una acumulación interesante. Esto sería más o menos así. Pero bueno. A ver si... Y la entrada sería más o menos donde está ahora y para arriba, ¿no? Pero bueno, como les digo, hay varias que tienen patrón alcista. Ahora lo que nos puede cambiar el patrón alcista que tenemos es el mercado americano. Por eso estamos esperando a que abra, que falta un minuto. Literalmente en un minuto abre y vamos a chequear a ver qué es lo que hace, cómo se mueve, ¿sí? Fíjense que Bitcoin está subiendo ahora, ¿sí? Está subiendo más que nada por eso. O sea, está respondiendo básicamente a esa recuperación, ¿sí? Que fíjense que porcentualmente es más o menos similar a lo que es del mercado americano. A ese pequeño gap que está teniendo. Literalmente está subiendo por eso. Y yo lo que veo es que puede tranquilamente decir, bueno, si ese gap en el mercado americano no continúa siendo alcista, lo que va a pasar es que Bitcoin va a seguir retrocediendo un poco más, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, acá había algo, ¿sí? Y es que bueno, había una noticia con respecto a lo que es ahí abrí el mercado. Vamos a ver si me carga esto. Ahí está, perfecto. Bien. Sí, es básicamente, para mí va a continuar cayendo, ¿sí? Así que por ahora vamos a checar los shorts. Fíjense que los shorts de BTC igualmente van cayendo y los long todavía no dejan de caer. También están como queriendo empezar a subir los longs. Es interesante el patrón que tiene esto, ¿eh? Me gusta. Pero es para temporalidad más altas. Fíjense esto, ¿sí? Fíjense que BTC está ahí como queriendo recuperar y ahora, ¿sí? Se frenó de esa pequeña subida que había tenido, se frenó por la apertura que está abriendo básicamente, está queriendo bajar un poco más. Aún así,
vamos a estar viendo esas operaciones que les comenté, sobre todo la de Bake me interesa, porque lo vi bastante interesante, como para poder buscar una entrada. Y también habíamos comentado la de CLR, por ejemplo, también. Déjenme chequear dónde estaría el stop. Miren, como el riesgo-beneficio en este caso es bueno, ¿sí? Vamos a buscar una entrada en esta moneda. Me gusta el patrón que tiene. Entonces, como el riesgo-beneficio es positivo, ¿sí? Es muy interesante. Vamos a buscarlo, porque al fin y al cabo, si no, no vamos a tradear y tampoco es la idea, ¿no? Evidentemente, un poco de trade tenemos que buscar. Así que bien, la entrada sería más o menos en ese rango, ¿sí? Yo voy a ir entrando actualmente con un apalancamiento, ojo, esto es muy importante, un apalancamiento máximo de por 2, ¿sí? Máximo de por 2, incluso, a ver, déjenme chequear cuánto queda el stop. Miren, quedan un 2,5%. Yo le voy a poner un por 2, ¿sí? Que es un 5% de pérdida, no me molesta, ahí va subiendo. Vamos a ver si retrocede un poquito para poder entrar. Y si no, bueno, cambiamos la entrada levemente, ¿sí? Y listo. Como les digo, apalancamiento por 2, un stop loss aproximadamente en un 5% va a quedar con ese apalancamiento, ¿sí? Y simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Ya evidentemente pueden ir entrando. Ahora subió un poco, ¿sí? Así que tienen que tener en cuenta eso. A ver si puede retroceder un poquito y podemos buscar una entrada, ¿sí? Yo ya entré en 0.7241 aproximadamente. 0.7243 es mi entrada, ¿sí? Pero bueno, si retrocede un poquito más, ustedes pueden buscar esa entrada como tal. Yo voy a poner esa entrada justamente 0.7248 más o menos, y un rango más o menos como este. El stop loss a un 2,5 aproximadamente. Desde el promedio de entrada tenemos un 2,5. Apalancamiento por 2 y los take profits van a estar, ¿sí? En más o menos estas zonas, ¿sí? Uno lo vamos a tener ahí en la media de 20. Esos van a ser más o menos nuestros take profits, ¿sí? Fíjense que desde la entrada hasta el último take profit es una ganancia bastante importante, ¿sí? Ahí va subiendo, viene bien, ¿sí? Viene bien. Y lo que es Bake, Bake fíjense que no ha subido, pero no tiene un patrón tan bueno todavía como para poder subir. Así que bien, esa va a ser nuestra entrada, ¿sí? Para los que pudieron entrar, excelente. Lamentablemente los que están fuera de la sesión quizás se van a quedar un poco fuera, a menos que el movimiento retroceda y nos pueda dar una entrada nuevamente. Pero bueno, recuerden, por 2 como máximo el apalancamiento, ¿sí? No más de por 2, porque tenemos que tener en cuenta que tiene bastante riesgo las operaciones que estamos teniendo en este momento. Así que bien. Gabriel, estamos yendo en long, ¿no? Buenos días. Sí, en long, Juan, en long. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Y que la entrada ya se pasó levemente, puede bajar un poquito más. Fíjense si quieren entrar, el patrón es bueno, ¿sí? Pero tengan en cuenta que van a tener un poquito más de riesgo, ¿sí? Al entrar un poquito corrido del precio, o sea, un poquito más arriba de lo que fue la entrada como tal, ¿no? CLR, gráficos de 15 minutos, long, apalancamiento máximo por 2, ¿sí? Y ahí con ese apalancamiento, ven, ahí está retrocediendo un poquito. Para los que no entraron, quizás le den una entrada ahora, ¿sí? Puntos de entradas, stop loss, TP1, TP2 y TP3. Señales. Bien, vamos a... Ahora les paso los puntos de entrada escritos, ¿sí? Déjenme un segundo. Déjenme chequear. Bien, ahora les voy a pasar por escrito los puntos de entrada. 0,07171. 0,0. Gaby, consulta. Sí. Si por ejemplo
ejemplo, donde está la vela ahora, ¿ya eso no sería un precio de entrada? ¿O no? Ya se fue mucho. ¿Cómo? Ahora justo subió. Donde estaba hace un ratito, sí, podía ser un buen precio. Em, por ejemplo, vamos a chequear. Pero yo creo que puede igualmente retroceder un poquito para dar entrada, ¿sí? Puede retroceder. Fíjate, ahí está retrocediendo levemente, ¿sí? Y puedo buscar entrada. En 5 minutos, ¿sí? En 5 minutos podemos tener un pequeño retroceso, ¿sí? Seguramente tocar primer take profit y volver a retroceder. Más o menos sería el movimiento que vamos a tener en gráficos de 5 minutos, ¿sí? Así que bueno, para cuando vuelva a retroceder podemos buscar de nuevo una entrada ahí, ¿se entiende? Para los que no entraron, para Sí. los que entraron o ya están dentro, perfecto, nada, se quedan y esperan ahí al zona de take profit. Fíjense que ahí retrocedió un poquito y para los que no están pueden buscar una entrada ahí, ¿sí? Al primer take profit la ganancia es de casi un 3%, ¿sí? Apalancado por 2, así que es una buena ganancia, ¿no? Porque aparte es un apalancamiento bajo. Y bueno. 0,070 0,07039 es el stop. Y le voy a poner el ATP 0,073 50 0,07440 y 0,7510, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que puede tardar más o menos una hora y media, dos horas en darse el recorrido por completo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, bien, la operación de Bitcoin viene muy bien. Para los que entraron ayer más o menos en el precio que se les comentó. Ahora me voy a chequear cómo viene mi... Yo personalmente casi que la voy a estar cerrando. Ya viene un 2%, yo estoy apalancado por 5%. Así que vengo con un 10% de ganancia aproximadamente. Yo creo que la voy a ir cerrando ya. No quiere decir que usted la tenga que cerrar sí o sí, ¿eh? Pero más o menos para que se hagan una idea. Esa operación fue la que pasamos anoche de BTC. Se pasó ahí, se habló por el Telegram, una posible entrada. Yo personalmente ya estoy en rango para ir cerrando con un 10% de ganancia. Así que para que lo tengan en cuenta. Y bueno, CLR, ahí va, ¿no? Y simplemente tenemos que esperar a ver si se da o no. Ahí está en precio entrada. Para los que no pudieron entrar, está en precio entrada ahí, ¿sí? Así que bueno, gente, eso sería todo. Vamos a dejarlo por ahí ahora. Si hay más entradas, evidentemente se las vamos a estar pasando para ver qué podemos buscar. Por ahora es eso, ¿sí? Simplemente no tenemos otra entrada por ahora. Así que vamos a traer esa y vamos a ver cómo se va dando, ¿sí? Vamos a estar ahí pendientes. Así que bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo esta noche. Bueno, no, esta noche lo están con Daru. Así que a mí no me ven hasta el lunes. O sea, no tengo sesión hasta el lunes, básicamente. Lo que sí van a tener es videos en YouTube, ¿sí? Si lo quieren ver, vamos a comentar más o menos lo mismo. Pero si quieren pasar a dar su like, a dar apoyo, un comentario, algo de eso, positivo, siempre ayuda. Así que bueno, gente, abrazo grande a todos y nos vemos. Chau, chau.